La cadena de frío es vital para la vida cotidiana de los individuos. Se trata del control de temperatura en la red de suministro de todo tipo de alimentos y las medicinas que consumimos. En Bonn de México, nos comprometemos a mantener viva esta cadena de frío por el bienestar de nuestra gente, nuestra salud y nuestro planeta. Una cadena en la cual todos estamos involucrados. Bonn, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío. Buenos días, bienvenidos a los jueves de Cold Training Center de Bonn. Es un gusto que nos acompañen. En esta ocasión tendremos el tema fallas en los compresores Scroll y para esta sesión nos acompaña el ingeniero Gildardo Yáñez, quien será el encargado de llevar la ponencia. Buen día, ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en los jueves de Cold Training Center de Bonn. Asimismo, recordarles que tendremos un espacio para preguntas y respuestas, si así se requiere. Ahorita, les presento el ingeniero, salió, pero lo esperamos que se reconecte para que podamos presentarlo. Listo, Inge, ya estás aquí nuevamente con nosotros. Te cedo el micrófono para que podamos comenzar. Muchas gracias. Ingeniero Eddie, buenos días. ¿Me alcanza a escuchar? Sí, ya te escuchas bien, Inge. Creo que tuviste una falla un poco técnica, pero bueno, ya estás aquí nuevamente con nosotros. Adelante. Inge, ¿me escucha? Sí, Inge, te escuchamos perfecto. Ya te presentamos, ya nada más estamos esperando. Y es que se desconectó mi conexión aquí. Listo. Gracias, Inge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por su amable espera. Estamos teniendo unos problemas técnicos, al parecer, con las conexiones de internet, pero ya el ingeniero Eddie ya nos ayudó a resolverlas. Y bien, vamos a conversar el día de hoy sobre las 7 causas
comunes de fallo en los compresores scroll. Y bueno, y de hecho de las que vamos a revisar, pues tenemos el primer lugar, el regreso de refrigerante líquido, o que se llama conocido como slogging, sobrecalentamiento bajo, problemas de regreso de lubricante, contaminación en el circuito, desbalanceo de fases o desequilibrio de tensión, ciclos cortos o short cycling. Y por última, bueno, pues estar cambiando compresores sin corregir la causa raíz. La primera pregunta es, ¿por qué falla el compresor scroll? Realmente, si nos vamos, la mayoría de los fallos no tienen que ver con los defectos de fabricación. Prácticamente son consecuencia de errores, ya sea en la instalación, en el diseño del equipo o la técnica de mantenimiento o la falta de mantenimiento de los equipos. Y bueno, pues el problema principal es que muchas veces solamente cambiamos el compresor sin fijarnos o tratando de determinar realmente qué fue lo que ocasionó la falla. Y bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cuáles son las fallas de los compresores, sobre todo las más recurrentes? Pues en primer lugar tenemos el regreso de refrigerante líquido, sobrecalentamiento demasiado bajo, problemas de retorno de aceite, sistema contaminado, contaminación del circuito, desbalanceo de fases, ciclajes cortos. Y bueno, si nos vamos y solamente nos vamos a dedicar a estar cambiando compresores, pues las fallas van a seguir repitiendo a menos que hayamos resuelto el problema que ocasionó la falla inicial. Primera causa, pues el regreso de refrigerante líquido. Esta es la más común. ¿Cómo ocurre ese regreso de refrigerante líquido? Para empezar, pues una de ellas, el evaporador que puede estar pasado de refrigerante, sobrecargado o sucio. Esta se nos presenta en ocasiones cuando se apaga alguno de los motores del evaporador o luego en ocasiones dentro de las cámaras de refrigeración meten productos en bolsas de plástico. Después la bolsa de plástico le sacan el producto y eventualmente la bolsa de plástico llega a volar hasta que llega al evaporador y nos tapa parte de lo que sería de las baterías de evaporación o los serpentines y bueno, pues eso ocasiona que el evaporador deje de funcionar. También nos llega a pasar que queda mal estibada la cámara, nos ponen mercancía frente al evaporador y pues eso también provoca que se deje de mover el aire y pues se nos bloquee. Refrigerante líquido en la línea de succión, como consecuencia del primer punto, se bloquea el evaporador, entra el refrigerante líquido en baja presión, en baja temperatura, no encuentra calor para evaporarse y sigue de frente y como consecuencia pues nos llega el líquido al compresor. Una vez que llega el líquido al compresor, ese líquido empieza a sacar el aceite del compresor. Eventualmente se nos queda metal con metal y viene el desgaste y la falla mecánica. También la otra es que tengamos la válvula de expansión mal ajustada. Pues la válvula de expansión mal ajustada también nos va a provocar que nos llegue refrigerante líquido al compresor y prácticamente es que nosotros estamos haciendo que nuestro compresor funcione o nuestra condensadora está funcionando, ingresa líquido al evaporador, baja presión, en baja temperatura, en estado líquido. El líquido no encuentra calor para evaporarse y viene todo este círculo que tenemos aquí que provoca que el compresor se llegue a dañar. Las causas: válvula mal ajustada, evaporador congelado, que nos quedemos pasados de refrigerante, por eso es importante cargarlo con báscula, y el calentador o calefactor de cárter. He escuchado en ocasiones que dicen que, bueno, que el calentador de cárter no aplica para pues ninguna región más que para los países fríos, y la realidad de las cosas es que prácticamente ese calefactor está para mantener el lubricante ligeramente por encima de la temperatura ambiente para que no llegue refrigerante líquido y se quede ahí acumulado. Y esto pues, nos puede pasar en los sistemas de baja temperatura. Es común que haya migración en ocasiones de refrigerante líquido hacia el cárter del compresor. Y bueno, este cárter nos va a ayudar a estarlo evaporando para evitar que cuando arranque el compresor arranque sin líquido.
Ahora, ¿qué vamos a hacer como para diagnóstico y prevención? Los síntomas en campo, pues vamos a tener la vibración, en ocasiones vamos a tener la escarcha. Recuerden que la escarcha tenemos que estar midiendo el sobrecalentamiento porque pues no siempre significa que traigamos la presencia del refrigerante líquido llegando al compresor. Tiene que ver con que estamos teniendo la temperatura de la línea de succión por debajo de la humedad de la zona, que bueno, va a estar condensando, pero para eso tenemos que estar midiendo el compresor. La temperatura de la succión por debajo de 45, aceite espumoso, corriente excepcionalmente alta. Aquí recuerden que la temperatura de succión, este valor, el sobrecalentamiento, pues lo vamos a estar, recuerden que el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, por lo menos vamos a tener 10, y este va a ir subiendo hasta que lo tengamos de 20 a 30 a la entrada del compresor. Así es como tenemos que estar trabajando para que no nos vaya a llegar refrigerante líquido y le llegue suficiente frío a la tapa del compresor. Y tenemos que estar verificando, como he mencionado, pues que tengamos, si nuestro equipo viene con calefactor, verificar que sí esté funcionando. Y para eso nosotros tenemos que estar revisando, quizás el sistema no tiene el acumulador, tenemos que estar comprobando que también tengamos el flujo de aire, ¿no? Sobre que no quede bloqueado el evaporador. La siguiente, el sobrecalentamiento. Esta es otra, que tengamos desajustado el sobrecalentamiento. Y esto pues nos puede ocasionar que pues tengamos algún problema. Recuerden que para que nosotros estemos trabajando bien nuestro sistema, pues vamos a estar buscando que nuestro sistema vaya a estar trabajando sobre estas condiciones. Recuerden que lo que nosotros buscamos, aquí salimos nosotros en 10 del evaporador y buscamos que llegue a 20 el compresor. Entonces, lo que vamos a querer medir a la entrada del compresor va a ser que esté de 20 a 30 grados Fahrenheit. Ahí queremos que es donde vamos a querer que esté nuestro compresor operando. Ahora, ¿cuál es el impacto de trabajar con un sobrecalentamiento bajo? Que el impacto va a ser que empezamos a correr riesgo que nos empiece a llegar refrigerante líquido al compresor. Cuando empezamos a entrar en la zona de riesgo, cuando medimos en el compresor un sobrecalentamiento inferior a 20. Cuando este valor va hacia abajo, es cuando empezamos a correr el riesgo de entrar a la zona en la que pues nos puede regresar refrigerante líquido en el compresor. El siguiente, que no regrese aceite. Aquí, pues tenemos nuestro compresor que está funcionando y recuerden que siempre va a estar viajando una pequeña cantidad de lubricante por todo el sistema. Este se va a ir viajando por la línea de la descarga, de ahí va a llegar hacia el condensador, de ahí pues va a seguir viajando hasta el dispositivo de expansión, le bajamos la presión, le bajamos la temperatura al refrigerante y por ahí va a seguir viajando ese lubricante. Va a pasar por el evaporador, va a viajar por la línea de succión y finalmente regresa al compresor. Así va a estar girando o transportándose ese lubricante. Ahora, ¿por qué puede quedarse atrapado el lubricante en el sistema de refrigeración? Pues aquí vamos a tener el problema de que si no tenemos nuestras trampas o nuestros sifones en el sistema de manera adecuada, pues se nos puede empezar a quedar atorado aceite. También las líneas sobredimensionadas reducen la velocidad, para eso pueden venir con nosotros a nuestros cursos de FB University y ahí pueden aprender a calcular, a seleccionar sus tuberías de manera con tabla, o también pueden recurrir ustedes a las tablas, por ejemplo, como la que tiene el fabricante de refrigerantes Chemours, que pues también pueden calcular sus tuberías con esa misma aplicación. También estar trabajando a carga parcial reduce el arrastre y también que se nos empiece a quedar lubricante atrapado lejos del compresor, que sería que nos empiece a tener el síntoma de el evaporador inundado de lubricantes, de esos sistemas en los que le cargamos el aceite
y no traemos correcta la carga de refrigerante, por ejemplo, y el aceite se empieza a quedar atorado dentro del sistema. Y cuando ya le resolvemos el problema, que ya sea que le cargamos el refrigerante, quizás cambiamos alguna válvula de expansión defectuosa, y de pronto se empieza a llenar el cárter del compresor y hay que empezar a sacar mucho lubricante. Ahí yo recuerdo que por lo menos en unas 3 ocasiones, sí me tocó sacar 19 litros de sistemas de refrigeración, de que sí iba el aceite, sí iba el aceite y sí iba el aceite, y ya cuando se les dio el mantenimiento adecuado, pues empezó a regresar todo el lubricante hacia el cárter del compresor, y entonces ahora fue empezar a sacar aceite. Les digo que pues fueron 2, 3 ocasiones en que sí llegamos a sacar, lo más que llegué a sacar fueron 19, 20, algo así como 40 litros de un sistema. Sifones incorrectos o que no se pongan. Y acuerden que aquí la recomendación es cada 20 pies o 6 metros de altura, lo que sería el tramo de tubería de altura para poder estar trabajando. Recuerden que también una tubería pasada pues va a ocasionar que se nos baje la velocidad y el aceite se nos empieza a quedar acumulado. La operación a carga parcial, y estos son cuando estamos trabajando con compresores, ya sean paralelo o que tienen un control de capacidad, también ahí llega a pasar que se nos empieza a quedar un poco de aceite digamos que atorado, o se empieza a quedar, sobre todo en el evaporador, que es donde se empieza a quedar acumulado todo el lubricante. Y también la última, no traer las pendientes, que es algo que también es otro tema. Se cree que poniendo las tuberías rectas, y eso también lo digo por experiencia propia, yo también lo llegué a hacer, de poner todas las líneas de succión a nivel, según yo lo estaba haciendo bien, pero pues no, de hecho hay que ponerlas con un poco de pendiente para ayudarnos a que ese lubricante en la línea de succión regrese. Y esto fue un error por inexperiencia, debido a que pues a mí me gustaba dejar mis tuberías derechas. Todos saben que, bueno, tengo mi antecedente como electricista, y pues ponía mis tuberías derechas con un nivel. Y cuando empecé a trabajar en el frío, pues resulta que las líneas de succión se tienen que colocar con una pendiente pues para que el lubricante baje. Esto es para los que son nuevos en el medio, pues les puede servir de algo para que no les pase. Ahora, los síntomas de que nosotros vayamos perdiendo el aceite, pues una pérdida crítica sería que estemos perdiendo hasta 1/4 de galón. Puede ocasionar que se nos vaya el compresor en sistemas pequeños. También, si nos alcanzamos a mantener la velocidad, se nos puede bajar cuando estamos sobre todo con los controles de capacidad. Y recuerden que es muy importante estar respetando la instalación de las trampas de aceite cada 20 pies o 6 metros de distancia cuando estemos en tuberías verticales, ¿no? O sea, cuando tengamos la unidad condensadora en la parte superior y el evaporador en la parte inferior. La causa 4, contaminación en el sistema. Y esto tiene que ver por humedad, residuos de soldadura, que pues se quedan en el sistema y pues nos dañan el sistema de refrigeración. Humedad. Esta nos va a generar ácido fluorhídrico. Ya no digo del clorhídrico porque pues solamente que estemos trabajando con R22, pero si todavía trabajan con R22, este ácido va a ser el fluorhídrico y el ácido clorhídrico. Se van a tener dos. Nos va a estar corroyendo metales, va a deteriorar el aceite, y una vez que tengamos esos ácidos formados, pues nos vamos al punto 2. Van a empezar a atacar el barniz de las bobinas y también se empiezan a comer la tubería, y eso va a empezar a provocar ya sea que tengamos fugas o que el compresor se nos llegue a quemar. También el otro tipo de contaminante pues va a ser que tengamos residuos de soldadura. Esta parte es debido a que pues muchas veces no soldamos con nitrógeno, no estamos soldando con una atmósfera de nitrógeno, y bueno, pues también se nos puede quedar ahí algunos tipos de residuos, sobre todo el óxido de cobre cuando se está soldando, y pues eso también se queda dentro del sistema, llega al compresor y pues también lo llega a afectar. La número 4, aire en el sistema. Y aquí nos podemos quedar con que la 1 y la 4, y bueno, la 2 va a ser una consecuencia de no haber hecho el vacío. Si no hacemos vacío, se nos va a quedar humedad, se nos quedan gases no condensables en el sistema de refrigeración, y la suma de estos dos nos va a derivar en la producción de ácido dentro del sistema, que a su vez
pues va a empezar a causarnos corrosión o que se empieza a atacar, va a estar haciendo las dos, corroyendo la tubería y afectando el barniz de las tuberías del motor. El control de la humedad, este es realmente crítico y fíjense, son 20 partes por millón, ese es el límite máximo. Y de ahí, valores superiores, pues empezamos a generar ácidos. ¿Cuál es la solución o la forma de prevenirlo? En instalación de filtro deshidratador, la purga con nitrógeno seco obligatoria durante todo el proceso de soldadura, que es algo que no todo mundo lo hace y es algo que sí es relevante para que los sistemas no se nos estén contaminando. O sea, también tenemos que estar haciendo nuestra purga y esta la tenemos que estar haciendo. Recuerden que tenemos que tener una atmósfera de 2 libras circulando por la tubería cada vez que estemos soldando. Nuestro vacío, antes de que hagamos la carga de refrigerante, tenemos que estar vigilando nuestro visor de humedad y recuerden que cuando estemos trabajando con el lubricante poliéster, que ya es el estándar de la industria, tenemos que mantener cerrado el aceite y recuerden que después de dejarlo abierto más de 13 minutos, entre 12 y 13 minutos abierto a la atmósfera, empieza a cambiar su composición porque se empieza a contaminar y prácticamente se empieza a deshacer ese poliéster. Ahora, este proceso de corrosión de cobre que se da dentro de la instalación, pues se debe, paso 1, tenemos el ingreso de humedad, porque no lo hicimos vacío o lo dejamos abierto mucho tiempo. Como paso 2, nos provoca una reacción química y esta va generando el ácido. De ahí nos vamos a que se empieza a disolver, literal, se empieza a disolver el cobre, y ese cobre, conforme se va disolviendo de la instalación, empieza a aparecer en las partes calientes del compresor, que son cuando se sacan los platos o se revisan los compresores y están cobrizados. Esos platos cobrizados o esos discos cobrizados, en caso, perdón, de los espirales, pues ese cobre viene de lo que va saliendo del sistema, o sea, va llegando a un lado y se va quedando en la parte caliente de los compresores. Eventualmente, pues llega a esas válvulas y espirales y las empieza a bloquear. Como consecuencia, pues se nos va el compresor. Por eso es importante es respetar los procesos completos para que no tengamos daños por corrosión dentro de nuestro sistema de refrigeración. Desequilibrio o desbalanceo de tensión, problemas de fase, otro detalle que tenemos ahí. Aquí, para que pueda funcionar bien, no debemos de tener un desbalanceo de fases, que bueno, en muchos países luego en ocasiones no es, no se llega a conservar, pero por lo general siempre sí estamos, los balanceos están correctos. Sin embargo, cuando se empieza a desbalancear, empieza a empezar a subir la corriente de los motores, es algo que sucede, y de ahí nos vamos a que se empieza a calentar ese compresor, y de ahí, pues ya cuando estamos por un 5% de desbalanceo entre fases, pues ya se empieza a elevar la temperatura, y de ahí, pues el compresor, sobre todo el motor, se va. Esta parte del desbalanceo es importante que nosotros la tengamos siempre presente. Tenemos que estar ocupando nuestro voltímetro antes de arrancar. Entonces tenemos que revisar que estén las 3 fases balanceadas, el desequilibrio no sea mayor del 2%, porque ese es el deber ser, antes de arrancar y también una vez que está funcionando, porque muchas veces cuando arrancamos los sistemas de refrigeración, si la instalación donde estamos dejando nuestro equipo tiene una falla eléctrica al momento de que nosotros arranquemos nuestro compresor, se empieza a agravar ese desbalanceo. O sea, cuando el equipo está apagado no hay problema, cuando arranca sí lo hay. Si llega a pasar eso, o que ustedes lo lleguen a observar, no es problema del trabajo de ustedes o del compresor, sino es un problema de la instalación. Muchas veces lo que se dice, bueno, pues es que la CFE o la compañía suministradora de energía es la que tiene la falla,
pero en el momento que se desconecta la instalación, pues se vuelve a recuperar por completo. Se hagan de cuenta que ustedes desconectan de la compañía suministradora, el voltaje vuelve a su condición normal, y en el momento que entra la carga, que sería, por ejemplo, una cremería donde estamos instalando, se presenta la falla. Ahí la falla es de la instalación eléctrica de la cremería, más no del sistema de refrigeración. Y eso se debe a una falla eléctrica dentro de la instalación eléctrica de donde estamos colocando nuestro equipo. Ahora, problemas los más frecuentes que tienen que ver con los fallos eléctricos, que se nos baje una fase, sobre todo si llegamos a operar un compresor con 2 o 3 fases, el compresor se quema. La siguiente, los compresores scroll son de rotación positiva. Tenemos que tener siempre nuestro rotámetro o nuestro secuenciador de fases antes de colocar el compresor, antes sobre todo de energizarlo, para saber que tenemos la rotación correcta. Esto es esencial y es una herramienta que pues deberíamos de tener todos. No son elementos caros. Yo he visto, pues, hay unos, por ejemplo, de luces LED que no rebasan de los 1,000 pesos de moneda nacional mexicana, y con eso se ahorran este problema. O sea, traer siempre el secuenciador de fases o un rotámetro es esencial antes de arrancar los compresores. De hecho, aunque nosotros tengamos compresores semiherméticos que, bueno, no tienen con rotación, no vienen con la rotación indicada, sin embargo, nosotros sí tenemos que dejar conectado en rotación positiva, o sea, ABC, toda nuestra unidad de refrigeración para que, bueno, los compresores funcionen de manera adecuada. Las protecciones eléctricas, pues bueno, estos tenemos el relé de fases, y básicamente es una protección que la traen, nosotros las mandamos directo de fábrica. El protector de sobrecarga, y recuerden que ese es el que se calcula con el curso nivel 3. Este es uno de los elementos que hay que sobrecalcular. De hecho, estos termistores que del motor que vienen dentro del compresor, y bueno, un estabilizador electrónico que pues también se llega a colocar sobre todo en zonas donde el suministro eléctrico es inestable. Ciclos cortos, o sea que el compresor para y arranca, para y arranca, para y arranca. Y esta situación sí daña los equipos porque, bueno, arranca, no se alcanza a establecer el ciclo de refrigeración y se empieza a calentar o empieza a fallar. Ahora, ¿cómo se vería esto en forma de infografía? Arrancamos durante un segundo, trabaja, tenemos una lubricación incorrecta durante 2 o 3 segundos, paramos inmediatamente y volvemos a arrancar, esfuerzo mecánico en contrapresión. Por ejemplo, los compresores herméticos reciprocantes, imagínense un caso de un tubo capilar. Si nosotros hacemos esto, el compresor va a arrancar la segunda vez, como no alcanzamos a esperarnos a que se igualaran las presiones, el compresor se dispara. Igual le pasa a un compresor scroll, aunque sea de tipo trifásico. Si lo estamos arrancando y parando, pues bueno, llegamos y este ciclo repetido que están parando y arrancando los compresores nos daña el sistema. Y bueno, llegamos a tener un desgaste prematuro. Por ejemplo, que una unidad condensadora esté muy sobrada, para y arranca, o que nos hayamos quedado sin refrigerante y que se nos esté disparando por baja presión, que también es otra, ¿no? Que está parando y arrancando por baja presión, o de igual manera por alta presión, aunque esa falla no es muy común que esté parando por alta, esa no es tan común. Además, bueno, pues normalmente los equipos tienen el presustato de alta con un restablecedor manual, que va a significar que en el momento en que alcanza la alta presión se dispara y ya no vuelve a arrancar el compresor. Pero para baja presión la historia es diferente, porque debemos estar instalando por un sistema de autovacío con válvula solenoide pero si se nos queda sin refrigerante, pues va a estar fallando y ahí es donde se va el compresor, ¿no? Se llega a dañar. Las causas de ese ciclaje corto: sistema sobredimensionado, el diferencial del presostato está mal calibrado, lo que acabamos de conversar, baja temperatura de refrigerante
o que traigamos alguna falla en el control de temperatura. Eso también tenemos que estar revisando todas estas 4 fallas que son las que generalmente ocasionan esto del ciclaje corto. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Por ejemplo, este es un dato, no está respaldado por un fabricante, pero aquí les podría decir que por lo menos son 3 arranques por hora como límite superior recomendado. O sea, no es bueno que esté parando y arrancando, parando y arrancando. El diferencial del presostato, pues mínimo de 2 grados Fahrenheit. Por lo general, este diferencial del termostato se debe de calibrar si lo hacen en grados centígrados, sobre de 5 grados centígrados. Hagan de cuenta que llega la temperatura, por ejemplo, a 10, quieren la cámara a 5 o la quieren a 0, entonces llega a 0 y arranca en 5. Había presostatos, de hecho los termostatos precalibrados son a 2.5, entonces llega la cámara a 5 y arranca cuando está en 2.5, que ahí va a depender de la marca del fabricante. Va a depender de la marca del fabricante. Y tenemos que estar verificando también que el equipo esté bien dimensionado para la carga real del sistema. O sea, que el sistema de refrigeración no esté sobredimensionado y entonces lo que sucede es que llega muy rápido la temperatura y apaga. Causa 7. Se quema el compresor y no buscamos qué fue lo que pasó o que le llamamos la causa raíz. Una actividad que les sugiero que todos hagan es que cada vez que tengan que quemar un compresor, perdón, me equivoqué, lo dije mal. Cada vez que tengan que cambiar un compresor, tienen que desarmarlo para revisar qué fue lo que ocasionó que se haya quemado. Porque normalmente que un compresor se queme significa que hay algo muy mal en el sistema de refrigeración. En pocas palabras, hay un problema tan grave en la instalación que el compresor muere, se da por vencido y se muere, porque hay muchas fallas en el sistema, o al menos hay una que ocasionó que ese compresor se nos quemara. Ahora, si el compresor falla y no sabemos por qué se quemó y lo volvemos a poner nuevo y no se investiga, el sistema va a seguir operando con el mismo problema. De nuevo, el compresor se ve trabajando en las condiciones adversas y el compresor se va a volver a dañar. Esto es una situación que repite de manera constante. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en la distribución, les pueden confirmar ese dato. Generalmente pasa eso. Llegan clientes o llegan técnicos, compran un compresor, y hay ocasiones en que regresan con el compresor dañado en el mismo día, en la tarde. Esto sigue pasando. Yo les podría decir que pues también ahí, también en Bond nos llegan garantías de compresores quemados de fábrica, que porque llegaron quemados de fábrica o llegaron quemados nuevos, y la verdad es que no salen compresores quemados de ningún fabricante, y tampoco los distribuidores de marca reconocida les venden compresores defectuosos o quemados de fábrica. Esto es algo que se tiene que determinar qué fue lo que falló, y algo que evita, y eso sí, siempre se los voy a repetir, una vez que ustedes se presentan a revisar un sistema de refrigeración en que el compresor se quemó, la mayor fuente de información que van a tener para poder reparar el sistema es el compresor quemado o dañado. Tenemos que saber por qué se quemó, qué fue lo que ocasionó que se dañara, para encontrar la falla del sistema o la condición adversa que está en el sistema de refrigeración, para que ustedes la corrijan y ahí ahora sí colocan el compresor nuevo. Una de ellas es cuando uno va a dar a hacer un servicio, vamos a decir, vamos a revisar el sistema, vamos a revisar nuestro compresor, revisamos el sistema eléctrico y también podemos medir esta evaluación. Tenemos que medir las presiones ya que tengamos el sistema funcionando.
Algo que también les podría sugerir es cuando uno va a darle servicio a un sistema de refrigeración por primera vez, incluso cuando uno vamos a evaluar el servicio, es llevar un meguer. Tenemos que meguear ese compresor, saber cómo están sus bobinas. En ocasiones, no quisiera decir que muchas, pero sí, por lo menos en cada 10 revisiones, 6 se van a encontrar que el devanado está bajo de aislamiento. Y ahí, cuando encuentra uno el aislante bajo en un sistema de refrigeración que funciona, significa que trae acidez. Ahí ya cambia por completo el servicio. Se van a enfrentar a un sistema de refrigeración que ya está contaminado con acidez y una bobina degradada del compresor. Dependiendo de qué tan degradado está, pues ahí ustedes decidirán si lo mejor va a ser cambiar el compresor antes de que se queme, para que ustedes sepan que lo que van a dar primero es un tratamiento, van a instalar y van a estar preparados para limpiar el sistema, para retirar la acidez del sistema. Y sí, se pueden encontrar en ocasiones hasta cobre, porque pues dependiendo del grado de acidez del sistema, pues empieza a llevar el cobre. Una vez que ustedes desarmen ese compresor, pues van a saber qué fue lo que pasó. Y de ahí, pues tienen que revisar todo, sistema eléctrico, tienen que revisar también su aceite del sistema para saber cómo está, o el aceite del compresor. Tienen también que revisar sus tuberías y sus controles antes de que hagan el cambio del compresor. Primero se revisa el sistema. Si tienen el compresor, ese es el que les va a dar la mayor cantidad de información para que ustedes puedan hacer su evaluación antes de volver a colocar un compresor nuevo, porque si no lo hacen, el falla va a repetir. ¿Qué es lo que va a repetir, nos va a decir ese compresor dañado? Pues evidentemente, si el aceite, ese es algo que les ayuda mucho. Vean de qué color está el aceite, si va a estar negro, va a estar café oscuro, va a estar de color amarillo, para que ustedes puedan determinar si se dañó porque se sobrecalentó, si se dañó porque se quedó, por ejemplo, sin aceite, si el aceite sale con metal. Dependiendo de la coloración del lubricante, pues ustedes ya pueden saber qué tan mal está el lubricante o qué fue lo que ocasionó que fallara nuestro compresor. También pueden ayudarse con las pruebas de acidez para saber si se quemó, no por ácido, quizás se quemó porque se elevó mucho la temperatura de descarga o porque de plano perdió la lubricación, porque bueno, también se está trabajando muy caliente, se degrada el lubricante, pierde la viscosidad y pues se daña. La siguiente, pues también pueden revisar las espirales o los discos del compresor scroll para saber si llegó por regreso de refrigerante líquido. Los devanados quemados tienen que revisar si fue porque se bajó el voltaje, porque se quedó trabajando con 2 de 3 fases. También la siguiente, corrosión del cobre o corrosión con las tuberías de refrigeración, porque ahí vamos a estar buscando la presencia de humedad y ácidos en el sistema. Y vamos a imaginarnos que el técnico sí le hizo, el colega que hizo la instalación sí le hizo vacío, pero recuerden que si le cargan refrigerante de baja calidad contaminado con humedad, pues ahí llega la humedad al sistema y volvemos a tener el problema de que esa es la forma en la que está llegando la humedad a los sistemas de refrigeración, como una cámara de refrigeración que pues realmente no tiene agua en el sistema. Nuestro filtro de deshidratador va a ser la línea de primera defensa. Recuerden que tenemos que cambiarlos y fíjense, la recomendación de los fabricantes que fabrican los filtros es que lo estamos cambiando cada vez que abrimos el sistema de refrigeración, lo cual no es una mala idea, realmente eso está bien. Tenemos que cambiarlo también cuando el análisis, recuerden que nos muestre, que lo hemos practicado en el webinar que tiene que ver con la limpieza de un sistema de refrigeración, cuando el análisis del aceite nos muestra acidez, cuando cambiemos un compresor quemado, si se detecta la presencia de humedad o que traigamos un diferencial de temperatura en el deshidratador, o sea que la salida del deshidratador sea menor, la temperatura, que la entrada. Aquí, o cuando detectemos la presencia de humedad vía mirilla, que esa es la forma que nosotros tenemos para determinar si traemos humedad en el sistema. Y también se recomienda en el cambio cuando damos el mantenimiento anual.
De aquí, bueno, pues tenemos diferentes filtros según la aplicación. Por ejemplo, los bidireccionales, los unidireccionales, los filtros que son para la línea de succión. Y bueno, con eso vamos, y también los que son de alta capacidad de absorción de humedad. Ahora, ¿cómo se interconectan todas estas fallas? Como verán, todas llegan a la parte por falla o por sustitución. Por ejemplo, tenemos el sobrecalentamiento bajo, que ocasiona que tengamos un regreso de refrigerante líquido, que ocasiona que a su vez tengamos una falta de lubricación. Y aquí provoca cambio de compresor. Si nos vamos por otra, el ciclaje corto provocado por problemas eléctricos. Los problemas eléctricos nos van a ocasionar que, como va a estar parando y arrancando, pues podemos tener el fallo de regreso de aceite. El daño se agrava, el short circuit, el ciclaje corto, pues también nos llega a dañar, nos provoca que se queme el compresor. O también el que esté parando y arrancando provoca que nos quedemos sin lubricación. Y eso también provoca que nos quedemos sin aceite y, como consecuencia, pues también cambio de compresor. También el bajo sobrecalentamiento, falta de lubricación, también nos va a generar que se vaya degradando el aceite y, como consecuencia, nuevamente, fallo de compresor. O sea, todos estos 7 errores o fallas que puede presentar el sistema que no podamos ver nosotros o que no seamos capaces de identificar, pues van a provocar que se vuelva a quemar el compresor. Por eso es muy relevante que, pues, cuando estemos analizando nuestros sistemas, sí estemos bien conscientes que todos estos errores ocasionan como consecuencia que se nos queme el compresor. Y no necesariamente tenemos que llegar al cambio de compresor, sino cada vez que nosotros vayamos a revisar un sistema de refrigeración, tenemos que tener todos estos elementos en el radar para evitar que, pues, ese compresor, como consecuencia, pues tengamos un tema de que un cambio de compresor. Y por último, recuerden que en nuestras competencias tenemos que saber termodinámica aplicada, que básicamente es el nivel 1, donde se ve el ciclo de refrigeración pH, sobrecalentamiento y subenfriamiento. Tenemos que saber electrotecnia básica, que básicamente aquí sería cómo calcular nuestra instalación eléctrica para poder determinar si la instalación está correcta, y me refiero a conductores, interruptores, y que no traigamos una caída de tensión. También, por último, pues también tenemos que saber seleccionar nuestras tuberías, que esto es prácticamente nuestro curso nivel 4. Más aparte, saber calcular la cámara de refrigeración para poder determinar si el equipo no está sobrado. O sea, algo que nosotros tenemos en nuestros cursos es que les podemos dar una capacitación integral de todo lo que deben de saber, porque podríamos decir, bueno, pues es que yo soy un ingeniero de servicio técnico y realmente yo no calculo equipo, pero sí necesitan saber calcular el equipo para saber si el equipo no está sobrado, sobre todo cuando se encuentra en el problema del ciclaje. Cuando el equipo está muy sobrado, pues va a estar parando y arrancando, o al revés, le dan el servicio y les dicen, es que desde que usted vino, el equipo no funciona. Y esto como les acabo de decir, me lo dijeron muchísimas veces. Y en el momento que uno demuestra, no, señor, pues este equipo jamás le va a dar la temperatura porque le mete toda esta carga térmica, pues el equipo nunca le va a alcanzar. Y de todas formas, pues luego muchas veces ese tipo de respuestas a los clientes no les gustan, pero esa es la respuesta correcta. El equipo está mal seleccionado y por más que nosotros le invirtamos tiempo, pues no va a quedar. Por eso es importante saber todo lo que mostramos en nuestros cursos, ya sea si ustedes son de servicio o son técnicos de instalación de equipo nuevo. Algo que viene que también haber que poner atención, pues estamos en la parte de que hay que aprender a monitorear nuestros equipos de manera remota, y va a ser nueva, lo que es el diagnóstico predictivo. Este es el que vamos a empezar a obtener vía inteligencia artificial. Nos va a empezar a aportar datos para saber cuándo empiezan a dar las condiciones en las que se puede detener nuestro equipo. Y antes de que eso se detenga, antes de que pase, pues vamos a poder saber toda esta información, y antes de que se presente la falla, pues prevenirla. Como mencioné anteriormente,
la prevención siempre va a ser más económica que estar reparando. Y con esta diapositiva terminamos el webinar que les teníamos preparado para el día de hoy. Ingeniero Eduardo, le regreso los micrófonos por si tenemos alguna pregunta que responder. Hola, Inge. Muchas gracias. Muy buena presentación. Nos comentan aquí que si no se puede cambiar el diámetro de las tuberías ni agregar más refrigerante para compensar las distancias. Aumentar el diámetro, sí, se tiene que revisar, habría que calcular. De hecho, ni siquiera me gustaría aventarle ahí un discurso. Ingresa a la aplicación de Chemours, le pone y ahí en esa aplicación le pone el refrigerante, le pone las presiones que usted está observando en su sistema de refrigeración, y como lo habíamos mencionado en alguna ocasión, en una de las pestañas que aparece, me parece la segunda y la tercera pestaña, aparece cuáles son los diámetros adecuados para que dé la velocidad y la temperatura de la aplicación en la que usted está trabajando, para saber si las tuberías son las adecuadas. ¿Esa fue la pregunta que nos hicieron, Inge? Sí, correcto. Sí, esa es la forma. La otra opción, se puede descargar el manual de ingeniería y viene una tabla, son 2 hojas, donde vienen las tablas, por ejemplo, si está trabajando con 404A o 507, y ahí vienen también las tablas y todos los diámetros de las tuberías recomendados para que el equipo funcione de manera adecuada. Si no están, por ejemplo, todos los sifones o las trampas para que no se atore el aceite, o hay trampas de más, recuerde que son 6 metros, son de los errores que hay que estar buscando en la instalación para quitarlos, porque pues si los diámetros están equivocados, pues tampoco va a funcionar la cámara. Y sí, hay ocasiones en que hay que hacerlo, hay que cambiar tuberías. Perfecto, Inge, muchas gracias. Aquí tenemos otra que nos preguntan, ¿cómo saber qué es la rotación positiva? Necesitamos un secuenciador de fases, que sería la rotación positiva, sería secuencia A, B y C. Y esa se determina con un secuenciador de fases. Básicamente el secuenciador de fases, el más básico, le dice eso, si está conectado en secuencia positiva o en secuencia negativa. Ese es el más económico, funciona con LEDs y ese le sirve perfectamente bien. Ya si necesita algo más específico, pues lo hace con un rotámetro, que es como un motor, que le dice si gira a la derecha o está girando a la izquierda. Pero con uno de LEDs va a estar bien. Yo tengo uno de esos y sin problema alguno, y sí le quita bastantes dolores de cabeza. Gracias, Inge. Aquí nos preguntan también, ¿un sistema de tipo retrofit ayuda con el monitoreo? El retrofit, pues solamente que el monitoreo sería la instalación del control completo, que sería un KE2. La nueva generación de equipos GON, si lo solicitan, ya puede venir con el KE2 y ahí pueden solicitar que lo requieren con el monitoreo remoto. Pero en los equipos de las tecnologías anteriores habría que revisar, por ejemplo, en modelos más anteriores, si son compatibles o si tienen todos los elementos para poder colocar el monitoreo remoto. Gracias, Inge. Aquí nos preguntan también, ¿es recomendable abrir un compresor scroll cuando se daña para ver qué daño tiene por dentro? Absolutamente sí. Y por último, nos preguntan, ¿qué tan recomendable es encender el compresor antes de soldar las tuberías por temas de garantía? Pues yo le diría que si lo quiere encender o conectar para ver si funciona, pues no le va a afectar en nada que pues nomás vea que sí funciona. Si el compresor está nuevo, yo le diría que pues no es necesario, básicamente se colocan y para que no se le meta humedad al compresor, porque recuerde que una vez que lo abre, dispone de 12 minutos para volverlo a cerrar. Algo que también les puede ayudar, o le puede ayudar a la persona que nos hizo la pregunta, en ocasiones cuando sí es un trabajo que va a durar varios días o nos va a tomar mucho tiempo en hacer que funcione, pues hay ocasiones en que es mejor sacar el aceite, instalar el compresor, hacer todo el proceso y después cargarle con aceite nuevo, porque si se nos va a quedar abierto más de 12 minutos, pues recuerden que son 12, si ustedes al momento que lo abran, disponen de 12 minutos máximo para cerrarlo. De lo contrario, pues el compresor
no el compresor, el lubricante se va a empezar a contaminar con humedad y ya no le va a funcionar y apenas lo está instalando. Entonces, una forma de hacerlo es esa. Se le saca el aceite, se hace todo el proceso de instalación y después se carga con aceite nuevo para que entre el poliéster sin humedad. Perfecto, Inge, muchas gracias. Y ya nada más por una última que acaba de llegar, ¿la rotación en las fases debería ser derecha o izquierda? Pues diríamos que sería derecha, o sea, sería secuencia A, B y C. O sea, la fase A va en la línea 1, la fase B va en la línea 2 y la fase C va en la línea 3. Nosotros en Bond sí se lo mandamos cableado de esa forma, pero en campo se tiene que secuenciar con el secuenciador de fases. O sea, se meten los cables y antes de energizar, se mete el secuenciador a la entrada de la unidad condensadora y ahí se determina si lo tenemos conectado en secuencia A, B o C. Si no quedó de esa manera, bueno, pues se invierten los cables hasta que nos dé la secuencia correcta y ya con eso ya podemos energizar. Y una recomendación, le pueden marcar al interruptor general del equipo, que ese equipo no le pueden cambiar la secuencia de los cables porque lleva una rotación fija y si lo invierten, pues se llega a dañar. Incluso cuando aparecieron los compresores Scroll, había unas etiquetas que se ponían en los equipos precisamente para no dañar las cosas. Era algo que llegaba a pasar, me acuerdo que en los equipos de aire acondicionado que se instalaban con compresores Scroll, funcionando, y de repente llegaba la CFE, conectaban ya el transformador y no se fijaban en la secuencia y el equipo de aire acondicionado se llegaba a quemar, por ejemplo, el que se quemaba el compresor porque quedaba conectado en rotación negativa. Excelente, Inge, muchísimas gracias. Pues bien, ya nada más para cerrar, no sé si tú tengas alguna otra cuestión. Los esperamos en nuestros cursos en FB University y les agradecemos el favor de su atención para este Cold Training del mes de agosto y los esperamos en septiembre para un nuevo webinar que vamos a prepararles. Perfecto, Inge, muchísimas gracias. Ya nada más para cerrar, recordarles seguir nuestras redes sociales para que les puedan llegar las alertas de todos los cursos de capacitación que tenemos todos los jueves de Cold Training Center de Bonn. Y para el tema del certificado de participación, en esta ocasión lo vamos a hacer diferente, esto con el fin de ir moviendo más a detalle todos nuestros canales. Todos los que están presentes pueden asistir a nuestro canal de YouTube. Y en los comentarios de la presentación dejar su nombre junto con su correo electrónico y así será como les llegará su certificado de participación, recordándoles que tienen prácticamente hasta las 11:15 para realizar esta cuestión. Después de las 11:15 ya no será válido, lo cual ya no les llegará el certificado. Pues bien, de nuestra parte es todo, agradecerles nuevamente a todos los que nos siguen desde Sudamérica, Centroamérica, el interior de la República, y pues muchísimas gracias por su participación. Tengan muy buen día, hasta luego.